Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Melquisedec, Yeshua HaMashiach, Jesús. Ellos tres son la misma persona. Y aquí vamos a entender qué es Dios. Eso es lo que vamos a responder. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Un hombre o una mujer? Vamos a responder eso porque es muy importante, porque el ser humano primero tiene que estudiar la Torá, los mandamientos. Es un proceso alquímico. 3 años estudia la Torá, los mandamientos, y luego 2 años hace el voto de Nazareo. Y en el voto de Nazareo, muchos nazarenos no pasan la prueba. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios se empieza a mostrar de todas las formas que Él tiene, y muchos nazarenos se vuelven locos y no comprenden a Dios. Y con este video ustedes van a poder comprender a Dios y van a poder pasar el voto de Nazareato. Porque todos los humanos debemos pasar por el voto de Nazareato. Y el voto de Nazareato permite que el hombre y la divinidad se fusionen. Es decir, el hombre se fusiona con Dios y se vuelve uno. Es realidad. Y de ahí empiezan a despertar los poderes. La divinidad y el hombre se hacen uno. Entonces, para entender todo esto, debemos entender de que Dios tiene muchas formas. Tiene muchas formas. Por eso Dios le dijo a Israel: ninguna figura vistes el día en que Él nos dio su pacto, el día que Él nos dio su Torá. Y eso es lo que pasa con los masones. Los masones tienen ese conocimiento. Ellos pasaron 3 años leyendo la Torá y luego ellos se apartan. ¿Se apartan para qué? Para hacer unos ritos de ocultismo. Y en esos ritos Dios les va explicando sus diferentes formas. Y eso les sirve para que el subconsciente del hombre se alinee con la mente y alcanzar un conocimiento más alto. Por eso los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas tienen un conocimiento mayor a la de un pastor, sacerdote y rabino. Incluso tienen un conocimiento mayor, donde ya pueden hablar de que del campo cuántico, pueden hablar de temas de la luz, temas de la alquimia, temas de piedras, y ellos lo entienden. ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento mayor. Es realidad. Y el proceso alquímico es 3 años leyendo la Biblia. Lees la Biblia completo. Luego 2 años haces el voto de Nazareato. Dejas crecer tu cabello para Dios. Le dices: Dios, voy a dejar mi cabello durante 2 años. Y el cabello te empieza a crecer. Y Dios te va a ir explicando. Y lo que ocurre es que nosotros pasamos por el 1, pasamos por el 2, nivel 2, pasamos al nivel 3, pasamos al nivel 4. Vamos subiendo como de niveles, porque el proceso alquímico se llama la gran obra, donde tú vas trascendiendo, vas subiendo espiritualmente, subes espiritualmente, y todo es un proceso mental. Y es el problema de los masones, de los Illuminati, de los Rosacruces, de la Aurora Dorada y de los jesuitas, que el proceso no lo están haciendo mental, sino que lo están exteriorizando y le hacen daño a otras personas, a niños y a mujeres, y eso está mal. Llegamos al nivel 5. Luego llegamos al nivel de la bestia, que es el 666. Nosotros debemos controlar nuestra chispa divina, nuestro Cristo interno. Debemos controlarlo y hacerlo ascender hasta el nivel 7, 7, 7. Aquí eso no termina, sino que continúa. Pasamos de 8, 8, 8, hasta el nivel 9, 9, 9. Incluso hay un grupo que se llama el grupo de los 3 nueves, el consejo de los 9, que son los que tienen un conocimiento mayor. Ya de ahí no se puede pasar, porque solamente existe el 10, y el 10 es el Mesías. Por eso Messi siempre utilizó el 10, porque el Mesías es el 10, que es Jesús. Él es el original, él es el Jesús original.
porque todos nosotros podemos ser Cristos, pero solamente hay uno que es el original, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, el que murió en la cruz del Calvario. Y él es el 10. Ya nosotros no tenemos nada que ver, sino hasta el 9. Y Jesús es el 10. Pero entonces, ¿qué es Jehová? ¿Por qué se le muestra con diferentes formas? Y eso es lo que vamos a entender en este video. Vamos a empezar. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón. Él es un varón. Y Él se representó en Adán como un varón negro, representando la noche. Por eso la noche siempre es primero. Se representó en negro como el carbón. Nuestros cuerpos están hechos del carbón. Carbón. Y el carbón es la materia prima. Es como el comienzo. El comienzo. Y luego Dios tiene una luz. Él es un varón y Él es una luz. Emana una luz. Y se reflejó en la mujer. En la mujer. Eva. Y Eva se representa como un diamante. El día, por eso, diamante. Día, diamante. Y por eso las mujeres son tan hermosas y deseadas. Es en realidad diamante, día. ¿Qué ocurre? De que el hombre necesita trascender y lo que hace trascender es llegar a ser literalmente un diamante. Y para él ser un diamante necesita tomar algunos atributos de la mujer, como dejarse crecer el cabello, que eso es lo que hacen los nazareos. Jesús era nazareo y él tenía el cabello muy largo, tanto que él podría parecer una mujer. Esa es la realidad. Y eso es lo que ocurre con la divinidad. Jehová nuestro Dios también es conocido como la divinidad, porque es un varón que es muy hermoso, extremadamente hermoso. Entonces, cuando el hombre pasa de ser carbón, pasa a ser un diamante, se vuelve un hombre hermoso. Lo que hoy en día entendemos como travesti, porque eso es lo que vendría a pensar uno que no, entonces Dios es un travesti, es mitad hombre, mitad mujer. No, el concepto que tenemos hoy en día de travesti no es, sino que es algo similar. Es un hombre mujer. Es un hombre mujer. Es realidad. Es realidad. No es el concepto que hoy en día pensamos de travesti. No. Sino que Dios tiene las dos fases. Siendo Dios el Todopoderoso, ¿no va a poder transformarse en hombre y en mujer? Sí. Él tiene las dos fases. Es realidad. A diferencia de un varón que se pinta de mujer. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Entonces vamos a entender lo que dice la escritura. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces Dios está anunciando de que Él es un varón. Está anunciando, Él es un varón y su luz es femenina y su luz se la dio a la mujer. Entonces el hombre cuando trasciende, intenta parecerse a la mujer. Intenta parecerse a la mujer. Es realidad. Porque la mujer es el diamante. Es como que el hombre hacia dónde tiene que ir, hacia el diamante, hacia Dios. Hacia Dios. Y el hombre necesita que trascender. Y para eso necesita que luz. ¿Y quién tiene la luz? La mujer. La mujer es la que tiene la luz. Y el hombre trasciende. ¿Qué ocurre con esto? De que muchos no han entendido ese proceso alquímico que es interno. Y lo que hacen es que exteriorizar. Y si exteriorizan, empiezan a hacer cosas que no deben. Que no deben. Esa es la realidad. Ahora bien, en la alquimia se presenta a Dios de esta forma, un rebis, cuando el rebis es un problema. ¿Por qué? Porque hace que los hombres busquen que tener relaciones entre ellos, cuando ese no es el proceso alquímico. El proceso alquímico es mental. Entonces, ya les expliqué de que Dios es un varón y su cabello es como mujer y al final se vuelve como una mujer. Es como una mujer al final. Y en el proceso alquímico es un proceso mental, donde Dios se enamora directamente de Adán. ¿Por qué a Dios le ocurre eso? Porque esa es la versión original, se le llama el Adán original. Ese es el Adán original y Jehová nuestro Dios, como él ya trascendió muchísimo, él ya trascendió
tanto el hombre como la mujer y los animales, trascendió todo. Todos los niveles ya los trascendió. Y él se vuelve como una madre. Eso le da una madre. La divinidad. Por eso en la antigüedad siempre querían representar a Dios como una madre, una madre, una madre, una madre. Y es que Él es literalmente como la divinidad. Esa es la palabra, la divinidad. Es un hombre que es muy bello, y está literalmente enamorado del Adán original, del Adán original. Pero no hay ningún proceso de sexo físico como lo vemos hoy en día. No, sino que es un proceso mental, donde Dios se enamora del hombre y entra en el hombre y dentro de él hace un proceso químico. ¿Para qué? Para fusionarse con el hombre, con el hombre. Se fusiona con el hombre. Esto que presentan los alquimistas, los antiguos, no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque si Dios fuera así, eso sería totalmente incómodo para caminar. Imagínate teniendo dos cabezas, una cabeza femenina y otra masculina. Sería totalmente incómoda para caminar. Es realidad. Esto no es correcto. Y esto que presentan a Baphomet también es incorrecto. Por eso Baphomet tiene una niña y un niño y piensan que esa es la fusión. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Ahora bien, el proceso que ocurre literalmente es que Dios se enamora de sí mismo. Esa es la realidad. Jehová nuestro Dios le dio su imagen a Adán. Adán. Y él puede estar tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, él mismo se enamora de sí mismo. Él se enamora de sí mismo. Esa es la realidad. Es amor de sí mismo. Y Dios es tanto varón como hembra, pero primero es varón. Y a Jehová nuestro Dios también se le conoce como nuestro Padre y Madre, al mismo tiempo. Y Madre. Nuestro Padre y Madre. Se le conoce como la divinidad. Como la divinidad. Recordemos que Jehová nuestro Dios le dio una Torah a Moisés y le dijo que está prohibido que el hombre se acueste con el hombre. Pero entonces, si Dios es hombre y Adán también es hombre y ellos tienen una relación química, ¿están incumpliendo el mandamiento? No, porque es algo alquímico. Y esto lo saben perfectamente los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, lo saben los jesuitas. Ellos han pasado por ese proceso alquímico que es a través del nazareato. Es a través del nazareato. Tanto que Jesús también habló de esto. Jesús lo dijo con un solo nombre. La divinidad se puede hacer masculina como femenina. Entonces Dios toma la posición de madre, y Adán toma la posición de hombre. Y por eso Jesús dijo, yo soy el hijo del hombre, donde Jehová se hace la madre y Adán se hace el padre y Jesús es el hijo del hombre. Está diciendo que literalmente Jesús es el hijo del hombre, es decir, de nosotros. Es como nuestro hijo. Entonces, cuando nosotros lo recibimos aquí en la tierra, es como si él fuera nuestro hijo. Y a Jesús se le conoce como el heredero. Por lo tanto, todas mis cosas le pertenecen a Jesús. Mi casa, mi carro, mi computadora, todo lo que yo tengo le pertenece a Jesús porque él vendría siendo ¿qué? Mi hijo. Que lo tuvimos con ¿qué? Con la divinidad. Este proceso puede ser muy confuso para muchos. Es realidad, puede ser muy confuso, puede ser muy confuso. Y lo mismo ocurre con Jesús. Jesús era un nazareo. Él era un varón y tenía el cabello muy largo, tanto que parecía una mujer, tanto que parecía una mujer. Y ese es el problema, de que él anuncia que él es un varón, pero él tiene esa parte femenina, igual que la divinidad, igual que la divinidad. Hoy en día los hombres se quedan ¿en qué?
en la parte del Adán original y no buscan trascender. No buscan trascender. No les estoy diciendo que todos debemos ser homosexuales, no. Ni tampoco estoy diciendo que haya algo en ser homosexuales, no. Hay un proceso que debe ser hecho en el hombre para que el hombre pueda trascender, llegar a otros niveles. Entonces, ¿qué ocurre con el Adán? El Adán cuando empieza a crecer el cabello y no se lo corta, él empieza a crecer, él ya empieza a trascender y su cuerpo se vuelve como una máquina. Se vuelve como una máquina, esa es la realidad. Por eso Dios es tan fuerte y tan poderoso, porque él lleva muchísimo tiempo y su cabello cada vez se hace más largo y entre más largo lo tenga, más fuerte es y más temible, más temible, más temible. Y se le empiezan a desarrollar otros dones. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas son las que crean el cabello. Y si yo, un ejemplo, me corto el cabello, estoy matando mis neuronas están ¿qué? Manifestando, entre más grandes sean mis neuronas, pues más poder voy a tener. Asimismo, el Jehová nuestro Dios, él tiene muchísimo poder, demasiado poder. Es realidad. Y eso es lo que deben entender, que el proceso es mental, hacia adentro, no hacia afuera, porque si lo hacemos hacia afuera, rompemos la Torá, rompemos el mandamiento de Dios. Y por eso nos dejó ese mandamiento, para que lo hiciéramos de forma interna. Y tú dirás, ¿qué proceso hay en que se haga el proceso interno? En que cuando el hombre, el Adán, responde adecuadamente a la divinidad y se enamora de la divinidad, todo nuestro ser se enamora de Dios. Todo el ser se enamora de Dios. Y lo que ocurre es que la mujer se vuelve un portal. Eso lo vamos a explicar más adelante, para que lo puedan entender. Entonces, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo se enamora de Dios. Todo nuestro ser se enamora de Dios. Y el hombre va con la mujer y la mujer en su vagina tiene que el portal para atraer los niños a esta realidad. Y los niños nacen con poderes. Nacen con poderes. Es realidad. Los niños nacen con poderes. Se les conocen como los hijos de la divinidad. Es realidad. Nacen con poderes. Ahora bien, recordemos que yo le dije que el proceso era mental. ¿Y por qué es tan importante Adán? El Adán es importante, el Adán original es importante porque el Adán es el que concentra a todos los niños. Es decir, está el varón y los niños viajan en una nave que es el semen, la espermatozoide, y se forman en la mujer y luego vienen a la realidad. Pero ¿dónde debe ocurrir el proceso alquímico? En el varón, porque el varón es el que da la esperma. Es el que da la esperma. Y la mujer, el óvulo, sostiene solamente. Y luego ellos pasan un portal y vienen a la realidad, a esta realidad, con poderes. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Pero los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas han hecho el proceso alquímico mal. Han hecho todo mal, todo lo han hecho. Y lo que han hecho es contaminar a las demás personas. ¿Por qué? Porque empujan a las personas a ser homosexuales. Ustedes se dan cuenta que en el nuevo orden mundial lo que hacen es buscar homosexualizar al hombre. Cuando Dios les dice, no, eso no es lo que yo quiero, sino que quiere que el hombre interiorice el amor de Dios y luego se lo transmita a sus hijos. Y Dios a esos niños les da dones y son los hijos de la divinidad que los tuvo con el Padre. Ahorita lo vamos a entender en la parte animal, que están los caballitos de mar, que son los que tienen a los hijos, los sostienen en su vientre. Es algo similar, es algo similar. Entonces, para poder entender a Adán o en el mundo en que vivimos, debemos entender de que hay tres niveles. Está el nivel dentro de Adán, un ejemplo dentro de mí, hay personas, que eso es lo que nos quieren enseñar a través de la película de qué, de Intensamente, donde hay una niña y vemos que se llama Riley y sus emociones tienen vida y sus emociones son las que toman las decisiones por ella. Ella ni siquiera toma las decisiones, sino que son los que están dentro. Y eso es lo que ocurre con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un templo. Dice la escritura primera de Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y no sois,
y no sois vuestros. Está diciendo que el cuerpo le pertenece a Dios y es un templo. Es un templo, es un templo, y en el templo viven personas. Dentro de nuestros cuerpos viven personas, sino que nosotros no podemos verlas porque no hemos trascendido. Pero ellos lo saben. ¿Quiénes hacen estas películas? Los de Disney. Los dueños de Disney son masones, Illuminatis, judíos. Y Dios les enseña esto y les dice, miren, eso es lo que deben enseñar a las demás personas. ¿Pero ellos qué hacen? Eso es un secreto, guardémoslo. No le digamos a nadie. Y lo que hacen es lo contrario, empujar a la gente a la homosexualidad, a la depravación. Y Dios dice, es que eso no es lo que deben hacer. Eso es un proceso alquímico interno, que es solamente con Dios. Y dice, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es lógico, Dios te dice, mira, el cuerpo no te pertenece, tú te vas a morir, va a ir el polvo. Y Jehová, si quiere, vuelve y levanta el cuerpo y se lo da a otra conciencia. Dios crea las conciencias, cada persona es única. Entonces, así como vemos en Riley, nuestros cuerpos son templos y en él viven personas. Para poderlos ver, nosotros decimos debemos trascender, ir al norte. Pero Dios lo que hace es poner un modo seguro. Hay un modo seguro para que tú no encuentres el camino y cada vez que tú avanzas te van a hacer unas preguntas. Yo les puedo enseñar todas las respuestas y les puedo enseñar a cómo trascender, porque el camino apunta al norte, pero no es hacia allá a donde debemos ir. Esa es la realidad, porque hay un modo seguro. Esa es la realidad, no todos pueden llegar a tener ese poder, que es un poder enorme. Salomón cuando construyó el templo, lo hizo pensando en el ser humano. Entonces aquí tenemos el templo de Salomón, el mapa, eso sería como ¿cómo se le llama? Los planos del templo de Salomón. Entonces, Salomón construyó dos vigas, la cual llamó una Jaquín y la otra Boaz, y representan las piernas del templo, la cabeza, que es el lugar santísimo, y todas las demás partes del cuerpo. Y él construyó, el templo de Salomón fue construido similar a un cuerpo, porque Dios le estaba explicando a Salomón, mira Salomón, dentro de ti hay personas. Y nosotros vivimos dentro de Dios. Es decir, está Dios, que es el nivel máximo, donde vivimos todos nosotros, vivimos dentro de Dios. Y dentro de nosotros viven personas que vendrían siendo nuestros hijos. Y como les digo, cuando tú quieres traer a un hijo tuyo, tú lo traes del submundo, y lo traes a tu mundo, que es este. Y arriba está Jehová, que Él es el Dios de dioses, Jehová. ¿Sí me entienden? Es decir, quien está por encima de nosotros es Jehová y nosotros vivimos en su cuerpo. Dentro de nosotros hay más personas que viven dentro de nuestro cuerpo. Solamente hay esos tres niveles, Hay una película que lo representa excelente. Yo los invito a verla. Primero, leen la Biblia, que la Biblia es muy importante. Leen la Biblia, el Templo de Salomón. Y dice, atrapados en un pirado. Pero esta película se llama Tripulante Day y es de Eddie Murphy, donde él es como un edificio y él camina y dentro de él hay personas. Si no se mal, hay como 100 personas. Aquí se miran las personas pequeñitas, personas por aquí pequeñitas y personas pequeñitas. Es similar a lo que ocurre con Dios. Dios está arriba de nosotros. Nosotros vivimos en su abdomen, vivimos por aquí, en su abdomen. Literalmente somos como sus órganos. Y dentro de nosotros hay más personas. Hay más personas. Ellos siempre han querido explicar esto, pero, es decir, siempre han querido poner las ideas enfrente, pero Dios les dice, mira, no ponga las ideas enfrente porque ellos no van a entender, ellos lo van a ver como entretenimiento. Y Dios no quiere que miren esto como entretenimiento, porque cuando tú matas a una persona, como ocurrió con Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, no mató a una persona, sino que mató toda una genealogía que tenía que salir de Abel, porque no la tenemos hoy en día, porque Caín
¿Lo mató? ¿Mató una persona? No, mató millones de personas sin darse cuenta. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que hagas una película. Yo le digo para las personas que entienden ese conocimiento, Dios no quiere que hagas una película. Dios quiere que le expliquen esto a las personas y les digan, mire, cuidado con cada persona porque dentro de cada persona hay millones de personas. Y por eso necesitamos que trascender. Necesitamos llegar a niveles de conciencia más altos. Es realidad. Y eso es lo que han mostrado en películas. Intensamente es lo mismo, sino que ponen emociones. Pero así ocurre en nuestras mentes. Es decir, un ejemplo, si matan a una persona, no están matando a una persona, están matando un universo completo, donde hay muchas personas. Y entre esa persona más sexo tenga, por eso Salomón tuvo 1000 mujeres. Él no estaba mirando mujeres, estaba mirando portales. Entre más sexo yo tenga con mujeres, más portales tengo. ¿Para qué? Para traer mis variantes o mis hijos a esta realidad. Eso es lo que estaba mirando Salomón. Salomón no lo podríamos catalogar como un pervertido. No. Ni que tenía que solamente pensar en sexo. No. Sino que lo miramos como una persona que entendió ese conocimiento y quería traer sus hijos a esta realidad. Y por eso utilizó ¿cuántas? 1000 mujeres. Entre más esparza su semilla, más trae sus variantes. Pero debemos tener cuidado porque este proceso alquímico se debe hacer con Dios. Si tú lo haces con otro Dios que no es Jehová, lo que ocurre es que Jehová mata a esos seres que se fusionan, porque tú lo puedes hacer también con un demonio, lo puedes hacer con cualquiera. Y entonces lo que sale de ahí es personas malas. Por eso Dios quiere que sean personas buenas. Este proceso alquímico lo debemos pasar con Dios. Si lo hacemos con otra deidad, se van a volver malas, van a salir personas malas y se van a dañar. Esa es la realidad. Ahora bien, nosotros normalmente vemos a Adán, pero recordemos que Adán era uno y todos nosotros salimos de ahí. Incluso la misma Eva salió de los huesos de Adán. Adán es un varón negro, pero los huesos son blancos. Un ejemplo, digamos que yo soy Adán, un ejemplo. Mis huesos son blancos. Mis huesos son blancos. Y por eso Eva es una mujer blanca, porque Dios la hizo de la costilla de Adán. Ahora, ¿qué ocurre? De que dependiendo de dónde salga la persona, así va a ser su comportamiento. Un ejemplo, digamos que tú vienes del corazón y tú dices, venga, yo soy una persona que yo amo muchísimo. Yo no sé, pero yo tengo un amor, me dan ganas de abrazar a todos, de darle besos a todos. Es porque tú vienes del corazón de tu padre o de tu madre. Tú antes estabas en el corazón de tu padre o de tu madre. Entonces, eso asimismo se va imprimiendo en las ciudades. Entonces, el corazón de Adán viene siendo ¿qué? Jerusalén. Jerusalén es el corazón del mundo. Jerusalén es el corazón del mundo. Por eso Dios siempre pelea por Jerusalén, porque Jerusalén es el corazón del mundo. Entonces, cuando Adán se descomprima, tenga todos sus hijos, él va a decir, mi corazón, Jerusalén, mi hermoso corazón, Jerusalén. Y lo mismo ocurre, digamos, un ejemplo, con los pulmones. Los pulmones vendrían siendo como deportistas. Entonces, cuando se imprime todo el corazón, aparece una nación de deportistas. Podría decirse que es similar a los griegos. Los griegos eran deportistas, pero ahora también empiezan a aparecer otras variantes, como cuál, el hígado de Dios es Judá, Judá, Judá. Y entonces eso mismo se empieza a imprimir en las ciudades. Por eso Adán y Eva eran uno, dos. Y con ellos se llenó la tierra. ¿Qué somos nosotros? Éramos los órganos de Adán y Eva. Es lo mismo. Piensa en tu padre y tu madre. ¿Dónde estabas tú? En los órganos de tu padre y de tu madre. Pero si tú meditas y buscas trascender, te vas a dar de cuenta de que esos órganos están vivos y son personas. Y nosotros ya estamos dentro de nuestro padre y de nuestra madre. Nosotros venimos de qué? Del submundo a este mundo, que es la realidad. Y luego de la realidad solamente está la muerte. Esa realidad, esa realidad. Entonces, un ejemplo, los de Judá son varones, pero también del cuerpo de Adán empiezan a salir otras variantes, como el páncreas. El páncreas
son literalmente lo que hoy en día conocemos como travestis. Es la realidad. Vendrían siendo como hombres que son mujeres. Por eso nacen personas que dicen, no, es que yo soy una mujer y tienen la apariencia de un varón. Empiezan a aparecer variantes, variantes. Y los homosexuales, digamos, los que les gustan los hombres, aparecen del intestino delgado, empiezan a aparecer homosexuales, es decir, si al final abrimos un Adán, aparecen muchos Adanes, y es decir, tú en algún momento serás homosexual, la realidad es que sí, en algún momento serás trans, sí, en algún momento, en el futuro, en el futuro, en el futuro, es la realidad, eso es lo que ocurre, entonces lo mismo ocurre con Dios, de Dios hay muchas variantes, y Dios son todas las variantes, tanto los trans como los homosexuales, como los hombres, pero hay uno que es muy importante, que es el Adán original. Dios siempre se mantiene en el Adán original, que es el varón, Adán. Espero que me estén entendiendo porque sé que es una idea muy difícil de asimilar. Lo que estoy diciendo es que nuestros órganos se transforman en personas cuando nosotros los imprimimos, es decir, tiene relaciones con una mujer. Un ejemplo, digamos que ponen 1000 mujeres delante de mí y yo empiezo a tener relaciones sexuales con todas. Traigo a todos mis hijos. Todos mis hijos no van a ser del corazón. No van a ser todos llenos de amor. No, algunos van a ser fríos, otros van a ser deportistas, otros van a ser, los que vienen de la mente son muy inteligentes. Van a ser inteligentes y van a tener diferentes gustos. ¿Por qué? Por las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los hijos nacen de la fusión de todos ellos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? De que el hombre también debe pasar un proceso alquímico para poder disfrutar de ciertos placeres. ¿Cómo qué? Un ejemplo, el tema del homosexual. Para poder que un homosexual esté con otro hombre, tiene que pasar por un proceso alquímico de activar su fuego interno. ¿Por qué? Porque si lo hace sin tener ese fuego interno, lo que va a ocurrir es que va a morir, va a cortar su edad y va a morir. No puede disfrutar de ese placer. Y eso es lo que ocurre con el proceso que Dios hace. Dios primeramente te dice, lee la Torah por 3 años. Luego, 2 años haciendo el Nazareato. Y tú empiezas a trascender. Y entre más trasciendes, Dios te va desbloqueando placeres y te permite hacer ciertos placeres. Esos placeres. Dios te va desbloqueando placeres. Dios mismo se encarga de desbloquearte esos placeres. Dios te los desbloquea, Dios te los desbloquea, para que te des cuenta de que dentro de ti, quieras o no quieras, hay trans. Quieras o no quieras, hay homosexuales. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Pero en el corazón no puede haber trans ni homosexuales, no puede haber. En el corazón solamente puede haber amor, amor tradicional. Tradicional, pero si nosotros nos vamos para el intestino delgado y el intestino grueso, allá es donde se trabaja con el estiércol. Y los homosexuales, eso es lo que hacen, tener relaciones por el estiércol. Y eso es una transformación de energía y para eso necesita que encender su fuego interno para poder disfrutar de esos placeres, que es el placer del Dios, estar con Dios, literalmente. Pero para eso necesita trascender. Por eso Jehová nuestro Dios va a destruir esta generación porque lo han hecho todo mal, todo lo han hecho mal. El proceso alquímico lo han hecho mal. ¿Quiénes se han encargado de hacer ese proceso? Los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos lo que han hecho es obligar a la gente a hacerlo, pero no les han enseñado a ser conscientes de su cuerpo, de la herramienta que Dios les dio. No les han enseñado a ser conscientes. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al final se empiezan a crear bestias. Bestias. En vez de imprimir en la tierra, porque al final es eso. Cuando Adán y Eva, por eso Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra y multiplíquense. Obviamente iban a salir muchas variantes. Y no todos pueden ser buenos. Pero el corazón que es Jerusalén debe ser puro. Debe ser puro. Lo mismo pasa con la tierra prometida. El paraíso debe ser puro. Debe ser el lugar de los Adanes originales. Porque un trans vendría siendo como el Adán del futuro. Cuando Adán ya se cansa de las mujeres y prefiere
volverse él una mujer. Y el Adán del más futuro es el Adán gay. Es la realidad, que él ya se quiere ser hombre, estando con el hombre, pero es del futuro. Y por eso, entre más se mueve uno del corazón, es el Adán original. Y si te mueves hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aparece el intestino delgado y tú lo necesitas para vivir. Por eso, aunque sea difícil de entender, los gays siempre van a aparecer, los trans siempre van a aparecer, pero ellos no tienen lugar en la tierra prometida, sino fuera de la tierra prometida. Y para ellos tienen que pasar por un proceso alquímico. Tienen que pasar por un proceso alquímico para encender un fuego interno y que ese fuego interno purifique ese acto de... Porque al final se entiende que es un pecado, pero cuando encienden ese fuego interno van a poder cometer cualquier pecado y no va a ser pecado. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden al primer Adán. Le dijo, de todo árbol puedes comer. Les dijo, multiplíquense. Y no había sino un solo mandamiento, no comer del fruto prohibido. Había un solo mandamiento. Y para que el Adán pueda volver a ese único mandamiento, tiene que pasar por un proceso alquímico. Alquímico, donde literalmente al cuerpo se le encienden unos símbolos. Por eso los masones y los Illuminatis son muy buenos leyendo símbolos. Pero aquí en esta parte se enciende como un fuego. Y entonces, digamos, si tú tienes relaciones con cualquier persona, sea hombre o mujer, ese fuego purifica y tú puedes tener relaciones con cualquiera y eso purifica y en lugar de eso contaminarte, tú mismo te purificas, es como si por dentro el hombre fuera como una olla, es realidad porque al principio era así y entonces como el hombre no ha querido comprender esas cosas, Dios lo que hace es ponerle más mandamientos, es realidad, le pone más mandamientos. Por eso Adán cuando se descomprime aparecen muchas variantes de él, muchas variantes, y siempre las vamos a tener, esa realidad. Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer, nosotros la vemos una mujer bella, pero si vemos su hígado son literalmente personas negras. Nuestro corazón está conformado también por personas negras. Y de ahí, es decir, cuando tú tienes un hijo, todos estos órganos alimentan al niño, que es lo mismo cuando tú tienes un rey en una ciudad. Todos tenemos que alimentar al rey, porque el rey vendría siendo como un bebé. Es la realidad, es lo mismo, es como se manifiesta. Todos tenemos que pagar tributos al presidente. El presidente vendría siendo como nuestro bebé y nosotros estaríamos que alimentándolo a él. En la realidad, así funciona, así como funciona en nuestra realidad, así funciona adentro y así como funciona en el cielo. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué ha estado ocurriendo con la humanidad? Que la humanidad ha estado descomprimiéndose mal. Y eso ocurre desde Babilonia. Eso no ocurría en Egipto. Los egipcios entendían perfectamente esto y por eso los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas admiran muchísimo a los egipcios. Porque los egipcios sabían cómo que Dios se descomprime. Dios es uno y el que hace se descomprime y se vuelve todos nosotros. Y empiezan a aparecer todas las variantes de Dios. Y solamente existe uno, que es Melquisedec, Jesús, Yeshua HaMashiach, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué ocurre con Babilonia? Recordemos que Babilonia fue una edad de oro. Y cuando ellos se descomprimieron en forma de bestia. Un león con alas, cuando eso no es lo que tienen que formar, sino que el hombre al descomprimirse tiene que volver a formar un humano esparcido, esa realidad, esa realidad. Lo mismo pasó con Persia. Persia cuando se descomprimió sacó un oso. Dios no necesita que saquen animales y entre más descendemos nos volvemos una bestia peor, nos volvemos una bestia peor. Luego tenemos Grecia. Y es como un leopardo con muchas alas. Cada vez nos volvamos, ¿qué? Peores. Dios quiere que al final que Adán se descomprima
se vuelve, entre todas esas personas, es decir, como las personas ubiquen en sus ciudades, es como si literalmente estuviera Adán. Es realidad, como si fuera un varón y una mujer, porque al final es eso. Queda la parte masculina y la parte femenina. Ahora bien, luego tenemos a Roma. Cuando Roma también, ellos empezaron a matar muchísima gente. ¿Por qué? Porque no supieron descomprimirse. Y recordemos que Rómulo y Remo, ellos fueron como los primeros. Ellos estaban que descomprimiéndose. Dios siempre deja que haya una persona, como lo mismo pasó con Abraham. Abraham se descomprimió y salimos todos nosotros, y todos nosotros somos sus variantes. Es realidad. Luego tenemos Europa. Europa también es otra bestia, porque no supo descomprimirse, no supieron descomprimirse. Y recordemos que en la mitología se habla de que Europa es una mujer que fue raptada por un toro. Ahorita vamos a entender quién era ese toro. Y les voy a explicar por qué Dios a veces se aparece como un toro, por qué utiliza la forma de un toro. Entonces, Jehová nuestro Dios utiliza al varón como un recipiente. Y Dios también se vacía en la mujer. Y al final, él está teniendo relaciones literalmente con él mismo. Con él mismo. Es realidad. Con él mismo. Con él mismo. ¿Qué ocurre con Jesús? Jesús dice que él es el Hijo del Hombre, pero lo dice de forma literal o de forma simbólica. Se puede entender de una forma simbólica. Si decimos que él es el Hijo, es porque él está debajo del hombre. Si lo decimos de una forma literal, se entiende de que la divinidad, que es Jehová nuestro Dios, se hace madre. Y Adán es el padre, que somos cada persona. Y entre ellos dos tuvieron ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Recordemos que Adán se representa con la nación de Israel. Con la nación de Israel. Y Dios tuvo a Jesús con la nación. Y luego se pasa al lado femenino, que es Jehová nuestro Dios se hace el Padre y la Virgen María se hace femenina. Por los dos lados, nosotros vendríamos siendo, entonces Eva vendría siendo la madre de, de Jesús. Y por el lado de Adán vendría siendo el padre. Por los dos lados, Jesús vendría siendo nuestro hijo. Literalmente hijo. Hijo, esa es la palabra, literalmente hijo. Como un hijo que tú dices, no, es que Jesús es mi hijo y todas las cosas que son mías le pertenecen a Jesús. Es realidad. Y Jesús tiene esa transformación también. Por eso él hizo la transfiguración. La transfiguración es la capacidad de ¿qué? De pasar de ser hombre a ser mujer. Jesús la tiene. Jesús la tiene. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre, yo lo conozco más que todos ustedes. Realidad. Jesús, cuando él vino y caminó entre nosotros, no tenía belleza. No tenía belleza. Pero Jesús es el varón más hermoso que ha existido. Tanto que cuando muchas personas empiecen a verlo, cuando Él descienda, lo vean, muchas personas van a querer tener el deseo de codiciarlo, de estar con Él. Es realidad, porque Él es muy hermoso, extremadamente hermoso, tanto que tú lo puedes confundir literalmente con una mujer. Con una mujer. Es realidad. Es realidad, porque nosotros ya no vamos a mirar al Jesús que caminó en el tiempo antiguo. No, vamos a mirar la variante de Melquisedec. Por eso Melquisedec. Y Melqui viene la palabra Melech, que es melena, cabello largo. Y Jesús tiene el cabello largo que parece literalmente una mujer.
Por eso ustedes deben saber de que siempre todos los pueblos han estado adorando a Jesús, sino de una forma indirecta, porque Jesús es la misma Isis. Isis. Por eso cuando decimos Isis, que es una diosa egipcia, estamos diciendo literalmente Jesús. Estamos diciendo Jesús. Estamos diciendo Jesús. Porque Jesús, es decir, Jehová nuestro Dios lo que hizo, creó a Adán y Eva, pero lo que él hizo fue dividirse. Para poder entender a Dios tenemos que volver a unir las dos fórmulas, unir a Adán y unir a Eva, y nos aparece Dios, que es un andrógeno. También se le entiende como un androide, es decir, esa es la realidad. Andrógeno o androide, esa es la realidad. Hombre, mujer, esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? De que muchas personas han presentado a Jesús como si él literalmente fuera un gay o un homosexual, pero eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque para él está prohibido encorvarse. ¿Qué es encorvarse? Que es ponerse para que, un ejemplo, un hombre lo penetre. Eso está prohibido para él, porque él nunca profanaría su templo. Eso está prohibido. Él nunca profanaría su templo. Eso está prohibido. Él nunca se encorvaría ante un hombre. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad. Si un hombre se encorva sobre otro hombre, el hombre que está detrás toma su autoridad. Esa es la realidad. Por eso él no permite eso. Él no permite eso. Entonces, pero si hay un proceso mental alquímico que el hombre lo hace con la divinidad. Proceso mental. Proceso mental. 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 Entonces, hay que aclarar estas cosas porque los maestros que han venido de los masones, de los rosacruces, de los illuminatis, han estado explicando eso y lo han hecho mal. Lo han hecho mal. Por eso Jesús tiene las dos variantes. Él se puede transformar en animal, se puede transformar en lo que él quiera. Cualquier cosa que él pueda imaginar, él se puede transformar. Es realidad. Él se puede transformar. Vamos a leer lo que... Porque Jesús es el mismo Melquisedec. Ese es un hombre sacerdotal. Es realidad. Es realidad. Ahora bien, Juan capítulo 6, versículo del 60 al 65 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subiendo donde estaba primero, dice, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, que es al lado de la divinidad, de la divinidad. Esa es la realidad. Y está diciendo el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como les expliqué, Dios se puede hacer madre y tiene el proceso alquímico con el hombre, o puede hacerse padre y engendrar con la mujer. Por eso Eva cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, está diciendo, con Jehová he adquirido ese varón, porque ella entiende que Jehová se vació en Adán. Y Jehová estuvo literalmente con Eva y tuvieron a Caín. Eso es lo que ocurre. Lo mismo ocurre con la Virgen María, que su nombre original es Miriam. Jehová nuestro Dios envió su espíritu. Se entiende que son sus rayos de sol. Y ahí engendró a Jesús. Y Jesús no se presentó como un varón hermoso. No, la primera vez que vino. No lo hizo. Sino que se presentó como un hombre normal. Para no atraerlos por su belleza. ¿Por qué? Porque él siendo Dios, los podía haber atraído a todos los hombres, los atrae con su belleza.
Jesús es una persona muy hermosa en extremo. No hay varón más hermoso que él. Y puede llegar a quebrar. Quebrar es que los vuelva homosexuales o los vuelve travestis solamente con verlo, porque es muy hermoso, van a desearlo. Entonces, ¿él qué hizo? Él no vino en esa forma, porque él vino a morir por el hombre. Y lo que hizo, y ya cuando él cumple esa misión, luego él vendrá ya con su forma como es. Vendrá como es, como es. Esa es la verdad. Y él es un varón extremadamente hermoso, de cabello largo, porque él es Melquisedec. Merle significa rey, el rey de la melena, el que tiene cabello hermoso. Esa es la realidad. Y los humanos deben es prepararse, es decir, buscar trascender para poder entender esos conceptos que no son fáciles de asimilar. Esa es la realidad. Porque recordemos que los nazarenos tienen el voto de qué? De no quitarse el cabello. Entonces se dejaban crecer el cabello. ¿Quién más tenía eso así? Sansón. Sansón era extremadamente fuerte. ¿Por qué? Porque nuestros músculos se empiezan a manifestar a través del cabello. Entre más cabello tenga, más fuerte soy. Más fuerte soy. Es realidad. Y por eso Jesús se da a crecer tanto el cabello. Cuando lo veamos, lo podemos literalmente confundir con una mujer. Es realidad. Es realidad, porque él es extremadamente bello. Es realidad. Por eso a Jehová se le conoce como la divinidad. Es importante las marcas. Las marcas. ¿Por qué? Porque también va a aparecer el anticristo. El anticristo también va a aparecer. Y ustedes lo pueden confundir. Por eso siempre explicarle, pedirle las marcas de que él fue el que murió en la cruz del Calvario por el hombre. Es realidad. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Ahora bien, ustedes dirán, venga, pero es que en la Biblia nunca se habla de que Dios sea femenina. Sí hay partes donde Dios da a entender eso, pero eso se guarda en la parte del ocultismo y se guarda como un secreto. Es realidad, se guarda como un secreto. Es como al final Dios le revela algo al hombre, de que Dios es padre y madre al mismo tiempo. Es realidad, Dios es padre y madre al mismo tiempo. Es realidad, es realidad. Por eso Jesús habló el arameo. Y en el arameo, en el Padre Nuestro, Él dice, Padre y Madre, que estás en los cielos, haciendo referencia a su Padre y Madre. Es realidad, Padre y Madre. Esa es la oración original porque Jesús habló el arameo. El arameo. Es realidad.